nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. La violencia contra los niños y los adolescentes puede ser una de las grandes tragedias de nuestra nación. En el Tiempo Televisión precisamente tenemos una campaña para que todos caigamos en cuenta de esta problemática. Sin embargo, los titulares no mienten y todos los días vemos cómo se ensañan contra nuestros menores. Parece que ha salido de control de las autoridades, de los padres de familia y las personas que tienen que ver con este tema. Sin embargo, siempre hay una luz de esperanza y nuestra invitada de hoy es una de esas mujeres batalladoras que ha logrado convertir a los niños y los adolescentes en su misión. Ella es Catalina Escobar. Catalina, ella es la gestora y directora de la Fundación Juanfe en honor de su hijo. Catalina, de verdad, un placer tenerla aquí en el Tiempo Televisión. Feliz de acompañarlos hoy. Pues yo quiero empezar por un tema que es muy importante que ustedes manejan y es la mortalidad infantil. Se ha dicho que esta es una de las deudas que tiene Colombia contra los objetivos de desarrollo del milenio, de los cuales este era uno de los más importantes. ¿Cómo han logrado ustedes enfrentar esta situación con muy buenas cifras, no? Nosotros, yo creo que hemos dado una batalla gigante. Nosotros existimos hace 15 años en Cartagena. Nosotros no podemos pensar en un país que tenga un verdadero desarrollo social sostenible, no podemos pensar en una nación con mayor prosperidad si no empezamos por el principio, y es eso, los objetivos de desarrollo del milenio. La mortalidad en Cartagena, cuando yo arranqué, que fue en el año 2000, era la más alta del país y la tercera en América Latina. Identificamos dónde estaba el problema, identificamos por qué morían los niños, porque es que mueren por causas que se pueden prever. Esto no es física cuántica, realmente es una inmensa inasistencia por parte del gobierno local, una inmensa corrupción, pero además no tenían ni los insumos ni las herramientas para poder llegar a la población. Nosotros, mediante un modelo que observamos, pero que implementamos muy bien, logramos reducir la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81% en los primeros 8 años de operación. Hemos salvado la vida de más de 4.200 niños y posterior a eso les hacemos toda una atención en primera infancia en los 5 años posteriores y hemos atendido alrededor de cerca de unos 300.000 unidades de pacientes. Es decir, y yo creo que de lo maravilloso en esto es que no hemos intervenido con ninguna política pública, lo hemos hecho de la mano de los empresarios y mediante el modelo creado por nosotros. Pues las cifras hablan por sí solas, un 81% en este sector que definitivamente es uno de los más vulnerables de nuestro país. Pero muchos piensan, los que la conocen, Catalina, que su historia empezó por la trágica muerte de su hijo hace unos años precisamente allí en Cartagena. Sin embargo, detrás de eso hay una labor que usted ya venía haciendo antes de esta situación que es un antes y un después, por supuesto, pero usted ya venía trabajando como voluntaria en el Hospital Rafael Calvo y vio esta necesidad. Sí, viví una experiencia trágica, o dos, mejor dicho. La primera fue unos días antes de volvernos para Bogotá. Nosotros vivimos allá casi 3 años. Estuve de voluntario 1 año en este hospital. Yo creo que los seres humanos tenemos una capacidad infinita de dar, pero tenemos que ponerla en práctica. Y en ese momento no era demasiado. Yo lo único que hacía era pues prestar mis manos en una sala de neonatos. Me hice amiga de los médicos, amiga de las enfermeras, las necesidades eran inmensas, pero vi como un bebé murió porque su madre adolescente no logró conseguir 60.000 pesos para salvar la vida a ese bebé. Y me impresionó porque yo los tenía en el bolsillo y lo podía haber tenido los médicos en ese momento, tampoco lo tenía. Había una crisis gigante en el sector salud en ese momento, los médicos duraron 6-7 meses que no les pagaban los sueldos. Y a los 4 días de este episodio, pues murió mi hijo Juan Felipe, se cayó, pues mucha gente conoce la historia, de un 8º piso y evidentemente murió. Y lo que hice yo fue asociar esos dos episodios, porque un hijo de uno no se muere por falta de recursos. Y ahí fue donde me puse en la firme y con una convicción inmensa de que un niño no puede morir por falta de recursos en este país, o por lo menos mientras yo esté viva, iba a poder tocar la vida de el mayor número de personas posible. Y usted vive ese duelo, ese proceso tan doloroso,
que solo una madre, como dice usted, puede entender, pero usted tiene la visión en un momento específico y usted está en una comida con su familia y anota en una servilleta lo que hoy en día es la fundación. Claro, yo creo que ese fue el motor de inicio, sí. A los 20 días de fallecido Juanfe, sí, simplemente estábamos comiendo en un restaurante, aburridísimos todos, con caras, pues, y me di cuenta que lo que se estaba comiendo mi marido y mi hijo mayor en ese momento sumaban los 60,000 pesos. Y rompí en llanto y lo primero que dije fue, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Y la familia no podía entender hasta que les comenté y les dije, renuncio a todo, renuncio a cualquier tipo de comodidad, renuncio. Y ahí fue cuando dije, yo creo que de pronto mis talentos se están perdiendo. Y me di cuenta, y eso a través de los años, lo que pasa es que tuve un momento como de luz en ese momento, pero dije, hombre, yo creo que estoy perdiendo tiempo, lo he perdido y quiero empezar a trabajar por la humanidad sin esperar nada a cambio. Además que cuando usted habla de renunciar, es que realmente usted renuncia a un trabajo ejecutivo muy importante que usted tenía, donde había hecho una carrera profesional, y deja ese trabajo y decide, es decir, como toda una ejecutiva, trabajar por esta fundación y desde esta fundación pues ayudar a tantos niños y niñas de este sector. Pero otro de los objetivos que tiene la fundación, además de enfrentar pues este tema de la muerte de los niños, es sin duda el trabajo con las niñas adolescentes, que es un punto importante de esta cadena, ¿no? Nosotros empezamos a salvar niños, y los niños se van a seguir muriendo a menos de que cojamos la raíz del problema. Y la raíz estaba en las mamás. Y decíamos, ¿quién eran las mamás? ¿Quiénes son las mamás? Y vimos las estadísticas de Cartagena y el 30% de las mujeres que daban a luz son niñas. Y me refiero a niñas menores de 18 años, pero una cifra muy alarmante, muy triste, es que en menos de una década los embarazos en menores de 15 años se duplicó. O sea, cada vez se están embarazando niñas más pequeñas o adolescentes más pequeñas. Y empezamos, y así como creamos un alto impacto social en el tema de mortalidad infantil y éramos absolutamente contundentes, de la misma manera con el equipo de trabajo nos miramos y decíamos, tenemos que hacer otro modelo en el cual rompamos ciclos de pobreza en la implementación en niñas que estén embarazadas, pero que fuera sostenible, replicable y sobre todo escalable. Porque a mí me aburre mucho las fundaciones que sí dan el pescado. Nosotros no solamente enseñamos a pescar, sino ayudamos a revolucionar la industria pesquera. Entonces, es tratar de hacer un modelo que hoy en día lo llamamos 360 grados, y yo soy emprendedora social. Entonces los emprendedores sociales tenemos que averiguar cómo hacemos y cómo vamos rompiendo el status quo, y también nos demoramos como 7 u 8 años en depurar un modelo, y hoy es un modelo que rompe ciclos de pobreza, absolutamente contundente, pero entonces ya empezamos a ser replicables. El Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando con nosotros de cerca para poder replicarlo en América Latina. Mira, el tema es de la siguiente manera, es un modelo económico, esto no es una cosa bonita, una fundación bonita que trabaja con unas niñas, no. Lo que más hace que avancemos como nación es invertir en niñas y en mujeres. La evidencia global es gigante, pero además encontramos un tema grave, y es que lo que más nos hace pobres es el embarazo en adolescentes, es corrupción y embarazo en adolescentes. Es que sí, es increíble. Es decir, Colombia es el país número 1, ¿no? En América Latina, del más alto índice. Entre 10 y 14 años, es lo que más me impacta. Es es grave porque además hay un tema cultural detrás. Nosotros en Colombia tenemos digamos, una pésima costumbre, y es llevar las medias y los promedios. Los promedios son patéticos. Yo te voy a explicar. En Colombia el 19%, ese es el promedio, ¿no? El 19.5% de las mujeres que dan a luz son niñas, pero si tú vas de la línea de pobreza para abajo, el embarazo en adolescentes se incrementa de un 50 a un 57%, y dependiendo de las regiones. Chocó es todo lo que es la región pacífica y la región caribe colombiana es nefasto.
Entonces el promediar es complicado. Y entonces ahí es muy importante ese trabajo de ustedes también, Sí. como de cambiar ese chip, por llamarlo de alguna forma, ¿o no, Catalina? Mira. ¿Cómo le llegas a esas niñas adolescentes? ¿Qué se les puede decir? En Colombia, y esto pasa en el mundo, pero en Colombia más cuando todavía no hemos terminado el conflicto, yo tengo un discurso que pongo a la gente a pensar cuando digo que si tú de verdad quieres ser una persona en desgracia en Colombia, tienes que nacer pobre y niña. Si tú naces pobre y naces niña, mira, tienes un alto riesgo de ser embarazada a muy temprana edad. El tema de violaciones a las niñas. Mira, Colombia, hoy cada 14 minutos violan a una niña o a un niño. Y la Fiscalía solamente procesa el 3.2% de los casos. El país de mayor alto índice de violaciones es el Congo. Cada 10 minutos abusan sexualmente de una mujer. En Colombia estamos en un pésimo índice y como que no le paramos bolas. Tenemos un problema también muy grave de violencia contra la mujer. Hemos avanzado en algunos temas. Ya el feminicidio es un delito, pero quiero verlos en la cárcel. Es que una cosa es que hagamos las leyes y otras hacerlas efectivas. Colombia estamos muy atrasados desde el punto de vista, digamos, no tanto en las leyes existen, sino desde el punto de vista penal. Y claro, también tenemos las niñas y mujeres que son enlistadas en las filas de las FARC o que son esclavas sexuales de las autodefensas. Hay una evidencia que hemos leído y nos preocupa, y es que el año 2014, hubo 1000 niñas en las filas de las FARC que fueron obligadas a abortar. Es decir, estamos retrocediendo en una cantidad de cosas y es nuestro deber. Mira, yo no manejo una fundación. Yo lo que trato es de arrastrar la mente de las personas en torno a una transformación social. La transformación social no existe si no tenemos una sociedad de movimiento y que se manifieste. Y necesitamos personas en movimiento como Catalina, definitivamente, que son ejemplo y que arrastran con su ejemplo. Vamos a hacer en este momento una pausa, Catalina, pero ya regresamos con todo este coraje de esta mujer que arrastra pues en sus hombros esta fundación y todos estos ideales, esta misión que ya traspasa fronteras, así que vamos a hablar de eso y más adelante. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.